La importancia del tejido en el pueblo Nasa es seguir vivenciando las artesanías que nos han dejado nuestros abuelos, y es importante que las nuevas generaciones deben seguir practicando debido a que eso nos identifica como pueblo Nasa. El tejido para los pueblos indígenas y más para el pueblo Nasa es muy importante, ya que en él está plasmado la identidad cultural de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Igualmente está plasmado las costumbres que tenemos nosotros los pueblos, del pueblo Nasa. El tejido para la comunidad Nasa representa simbólicamente el sentir de nosotros como pueblo. Ahí está plasmada nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar como pueblo. La simbología es una expresión de la misma naturaleza. La Madre Tierra nos ha permitido leer diferentes figuras en donde pues la expresión, el sentir, inclusive desde la espiritualidad, es orientado esos procesos culturales, y por eso esa expresión de la naturaleza es llevado hacia los tejidos. Por esta razón el tejido es parte viva de todo el proceso político y organizativo. Vemos en nuestros territorios, en todos los escenarios de comunidad, que se teje el pensamiento en espacios comunitarios. Por ejemplo, las mujeres nasas vamos a las asambleas comunitarias, y nuestra concentración en ese espacio o ir tejiendo la palabra desde esos espacios está también en ocupar nuestras manos, en tenerlas ahí en ese espacio tejiendo, y eso permite que haya una gran concentración. Siempre tendríamos que fortalecer nuestras artesanías, lo que es el tejido propio, mochilas en cabuya, y también chumbes, cuentaderas. El tejido para nosotros ha significado mucho, ya que a través de ello se escribe una gran historia. Conocemos lo que han vivido y lo que nos han enseñado nuestros sabios y guías espirituales. Hoy en día, pues, las mayoras saben muchas cosas y nos han compartido sus experiencias, lo que es el tejido propio de mujer Nasa. Pero entonces las niñas de hoy en día, pues, nos ha quedado un poquito abajo, pero las mayoras y los mayores, pues, algunos han fortalecido, como el colegio de Yuluch. No todas las personas salen con ese don de tejer de acuerdo a la representación de la naturaleza. Entonces es muy importante hacer los respectivos remedios para encontrar en ello todo el proceso que tiene que ver con la espiritualidad, la simbología, la expresión en el mismo tejido. Cada vez la investigación es un poco más fuerte y eso permite sentir, hacer, actuar. En ese sentido, desde ese proceso político, organizativo y desde la educación, hemos ido forjando escenarios en donde hemos ido fortaleciendo este proceso cultural que nos da identidad.
desde los niños, desde los jóvenes, desde la mujer, porque tejer para nosotros es también tejer la vida, tejer nuestra historia y también tejer el futuro. Ya que a través del tejido nosotros los jóvenes adquirimos conocimiento, pero no solo eso, a través del tejido nosotros también podemos brindarle conocimiento y enseñarle a los niños para que cada día también sigan fortaleciendo nuestra identidad cultural. El tejido se viene trabajando desde la educación propia, desde el fogón, desde los espacios desescolarizados, para que el niño y la niña vayan formando desde su experiencia, a través del tejido, ir como enmarcando las energías, para así ellos ir formando esa identidad cultural en alto como se espera. Eso quiere decir que la simbología expresada en diferentes tejidos tiene una conexión espiritual y por eso es muy importante resaltar, identificar, pero también saber leer y orientar también bajo esos procesos. El significado que tienen las artesanías, pues, son las que tejen las mayores o las que tejemos. Son diversas artesanías que se hacen en el territorio, o las mujeres del territorio. Por ende, pues, tienen diferentes significados. Por lo menos la cuetandera, de cuadros, de quingos, de diferentes tejidos. La cuetandera de quingos, que dependiendo cómo lo hagan los colores, pues se refleja el territorio, el entorno en que nos encontremos. Entonces igual pues está relacionada de manera directa con los rayos del trueno. Entonces lo que utilizan los tehualas, los grandes sabedores espirituales. Las mayoras nos han enseñado cómo es el tejido de nosotros como mujeres, lo que es cómo tejer la ruana, el anaco, muchas cosas más. Si miramos el chumbe, pues también el libro de la sabiduría que se denominan los mayores, como podemos ver los diferentes chumbes que hacen con los diferentes símbolos, tiene mucha simbología dentro que es uno solo, pero pues tiene diferentes simbologías las que hacen ahí. Entonces el significado es bastante amplio, que sean las mayoras que cuando tejen pues es todo el sentir de la vivencia cultural que han dejado nuestros mayores, las mayoras. El tejido también para nosotros representa mucho, ya que en ella tejemos y plasmamos nuestra vida desde el nacimiento hasta el día que nos vamos a descansar y llegamos al otro espacio. Y eso está simbolizando inclusive en las danzas. Muchas de las figuras en los tejidos propios es llevado hacia las danzas, entonces hay una integración, hay una integralidad de entendimiento. Jika na umwasha te za yatska the washa wala yu za wa bitu cha za jaho na wa ithe jaho na sa hi po ja jaho iko pa hi po na za jaho tu chui chi ya yu za mi ya pi ya kan cha moi mi ya ka chi yu kan a za jaho na umwasha te jaho luch ko chi jaho ka sa ska cha yu za a za na wa a te ko hi pi yu ska cha jaho
Lili kwa sa chaho tech theo ithe sa chaho wala umi hi sa chaho cha sa cha spet cha nyu chaho wala yu cha chandvito cha chaho dewe cha luchle uy kwa sa. Por eso es que la vida de la simbología es la escritura antigua, es la espiritualidad antigua, es la raíz milenaria que pues hasta el momento hemos encaminado con mucho esfuerzo, porque pues todo el tema de asimilamiento de otras culturas, de otros procesos nos ha llevado a olvidar. Pero pues con la conexión y con la espiritualidad nuevamente con la Madre Tierra hemos encaminado de manera integral los tejidos educativos, los tejidos de procesos propios, enmarca la diferencia en diferentes escenarios de diálogo de saberes, de mingas, y el compartir de la palabra siempre se está relacionando con los tejidos. Aquí changwen cha chaho yuk yak pa chaho wala ya yuk cha chaho yuk pa wala chaho nesuk se atsa chate chaho kikin chaho te chaho te hip chaho lu chui kwa chaho nyu chaho yuk cha chandvitia umia piya kan atsa kiso wata chau kamen ste nes na nenyu kan yats ka thang wa chaho chao ko ta chaho chich ko chaho yuk cha na u. La palabra tejido da vida a muchos escenarios, como la minga, como el diálogo de saberes, como el compartir de la palabra. Entonces, no solamente es algo simbólico, no es solamente refleja en las cuatanderas o en las mochilas, sino también en la palabra. Aún está vivo desde la lengua materna, y por eso pues siguen en las manos de los mayores y mayoras que tejen estos instrumentos o elementos desde conexión con la Madre Tierra. A veces consideramos que el tejido solamente representa a la mujer, pero no es así. El tejido también está en el hombre, en elaborar sus propios sombreros, en elaborar otras artesanías, y en los niños también. Hacemos hago la invitación como Mujer Nasa, para que sigamos cultivando y sigamos fortaleciendo este valor tan importante que nos da identidad a nosotros como pueblos, y que también hace parte de nuestra propia vida, de nuestro propio vestir y de nuestro propio pensar. En ese sentido, en el marco de la educación propia también se vienen forjando estos espacios de fortalecimiento cultural, en el que el tejido se crea esa orientación política, pero también esa orientación cultural, en donde el niño va entendiendo y comprendiendo que tejer no es simplemente el hacer o tener las manitos ocupadas, sino también está en el representar sus sentimientos y su pensamiento.